Bienvenidos a Conversemos. Mi nombre es Yesenia González y es un gusto para mí que nos acompañe el día de hoy. Gracias por estar en sintonía de nosotros. Quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando por primera vez y quiero comentarle que puede encontrarnos a través de las distintas plataformas virtuales. Primeramente quiero mencionarle que nos encontramos en YouTube. Tenemos un canal donde están todas las transmisiones que se han transmitido a través de esta señal. También puede encontrarnos en Facebook y en Instagram. A todos aquellos que usen escribirnos pueden hacerlo. Quiero tomar este momento para bendecir la vida de aquellos que nos han inscrito con peticiones o con consejería o algún tipo de recurso que necesiten. Quiero decirles que para eso estamos aquí, que esta programación no es mía, sino es nuestra, para que podamos crecer juntos, tanto en lo espiritual como en áreas sociales. Es para mí de mucha alegría siempre tener invitados en esta casa y el día de hoy no es la excepción. Tengo un amigo, una bendición, un recurso enorme para el cuerpo de Cristo y para la sociedad. Doy la bienvenida a Adán Eliel Rivera. Dios te bendiga, Jessy. Hola, Gracias por la oportunidad de tenerme aquí con tu audiencia y con el público que nos está viendo. Y así compartir un poquito más acerca de la gracia, la misericordia del Señor. ¿Cómo te encuentras hoy día? Un poquito cansado porque mientras me preparaba para este tema, pues obviamente son tantos los pensamientos, tantos los deseos que uno quiere compartir y transmitir lo que Dios le da a uno. Y por tal razón, pues me siento así un poquito cansado el día de hoy, pero ahí le vamos. Gracias por estar aquí. El día de hoy queríamos tenerlo a él junto con su esposa, pero ya entraremos en ese tema, acerca del tema que estaremos abordando. Pero para entrar en ello, ¿por qué no nos cuentas un poquito acerca de ti, Dan? ¿Cómo conoces al Señor? Si tú vienes de un hogar cristiano y cómo llegas a sus pies. Amén. Pues para mí la experiencia con el Señor ha sido prácticamente toda mi vida. Crecí en el Evangelio, se puede decir. Soy cristiano no porque crecí en el Evangelio, sino por la experiencia de conocer en un momento dado, de sentir ese deseo de que ya es el tiempo de buscar al Señor. Y como te decía, crecí en un ambiente cristiano por ambas partes. Mis dos familias, de parte de padre, de parte de madre, fueron cristianos desde cuando nací. Principalmente del lado de mi padre se puede decir que se dedicaron mucho a lo que es el servicio, el liderazgo del Señor, en términos entiéndase, pastoral, líderes de departamentos, dentro de un concilio que no voy a mencionar por obvias razones, pero eso estamos hablando ya cuando estábamos en Puerto Rico. Soy puertorriqueño. Para los que no se han dado cuenta, sí, porque están tratando de como adivinar ese acento. El acentito pues, es de boricua, y hace como unos 2-3 años es que decido mudarme por una razón muy obvia al estado de California. Y estamos aquí precisamente por eso. Y la razón no está aquí. No, la razón es mi esposa. No está aquí hoy con nosotros, pero por ella y por obviamente también otros deseos de seguir expandiendo el propósito de Dios en mi vida, por eso estamos aquí. ¿Cómo llego a Jesucristo? Fue en una campaña evangelística, recuerdo como ahora, y esto va mucho más profundo cuando a veces se cree que crecer en el Evangelio lo es todo y ya eres cristiano por eso, ¿no? Sí, Tienes se que da tener como por hecho. Se da por hecho de que ya le sirve al Señor, pero no, la experiencia con el Espíritu Santo y con Dios es necesaria en cada vida y en cada creyente. Claro que sí. Y de hecho, el tema que queremos abordar hoy, el motivo por el cual yo invité a Dan, es porque queremos hablar acerca de ese amor de Jesucristo. Yo invité a nuestro amigo Dan para que habláramos acerca de las misiones, la urgencia de las misiones y por qué hacer misiones. Y Dan ha explicado, yo siento que algo muy esencial en la vida de todo aquel que decida seguir a Jesús, especialmente para los que nacimos dentro de un hogar cristiano, no que se da por hecho que dicen, sí, yo nací en un hogar cristiano, mis papás son cristianos, pero eso en realidad no determina nada, tiene una influencia, pero no es como un determinante para que uno
sea un verdadero creyente y sirva al Señor. Y en tu caso, Dan, tú has estado bien involucrado en las misiones. ¿Por qué no nos cuentas cómo es que desarrollas esa pasión o cómo tú te das cuenta que a ti te llama a hacer misiones y por cuánto tiempo lo has hecho? Amén. Para mí, como cualquier otro cristiano, te puedo decir que el tema de las misiones se convirtió en algo que era, inicialmente no era algo que yo deseaba hacer, no era algo que realmente entendía en su completa expresión de la palabra. Había muchos mitos dentro de mí, que creo que también esa es la razón por la cual surgió el tema dentro de nuestras conversaciones, y decían, ¿por qué no vamos a hacer un tema y un segmento acerca de esto? Y es que a la edad de casi 21 años, recuerdo que la experiencia que tuve con el Espíritu Santo fue bien marcada. Por eso digo que lo esencial para el creyente es tener una experiencia con el Espíritu Santo y Jesucristo, de modo que así podamos entender a ciencia cierta y a plenitud en nuestra vida lo que es el servicio al Señor. Recuerdo que para el año 2011 yo llevaba 3 años, o en el periodo de 3 años, de estar apartado de los caminos del Señor. Oh, wow. Y recuerdo que precisamente en el 2011 el Espíritu Santo vino a mi vida de una manera que no me lo esperaba, y fue mientras miraba un video. Para ese año, quiero entrar en contexto para que la audiencia nos pueda comprender, claro, se comenzó a desarrollar lo que era la guerra civil en Siria. Y en este desarrollo de este conflicto entre los diferentes grupos que había, llega este video a mi vida donde realmente es la ejecución de un cierto grupo de cristianos. Pero tú estabas apartado en ese momento. Sí, yo estoy apartado. Adicionalmente, tú no era como que estabas ya sirviendo dentro de la iglesia, sino que era un momento en el que tú estabas apartado. Exacto. Okay. Y ahí es lo interesante de esto, porque el temor de Dios siempre lo mantuve. Siempre tenía ese temor de Dios acerca de si Cristo viene, aquí me quedo. Y el Espíritu Santo en ese momento trata mi vida con solo un video. Mientras veía el video, obviamente pude ver la crueldad humana en su estado más, el pecado de la humanidad en su estado más crudo. Y mientras veía el video, a medida que lo veía, simultáneamente sentía el Espíritu Santo que me hablaba. Y las palabras, y las recuerdo como si fuera ayer, las palabras que decía específicamente es: mientras ellos dan su vida por mí, ¿qué tú haces? Wow, mientras ellos dan su vida por mí, ¿qué tú haces? Yo no sé si a usted lo sacudió eso, pero todavía lo siento aquí como que me dejó algo en el pecho. Y esa experiencia para mí marcó, tengo que decirlo, marcó mi vida, porque es lo que a mí me lleva 4 años más tarde a intentar cursar o crecer en lo que es la misión. Como te venía diciendo, tenía muchos mitos, tenía muchas ideas, ideas preconcebidas dentro de el crecimiento como un cristiano, que muchas veces pasamos por alto las preguntas porque nos sentimos que no podemos traer nuestras preguntas a Dios, porque en un momento dado, cuando crecíamos, decían, no hagas esa pregunta, o no había la respuesta, y no indagábamos un poco más en saber. Y algo que debemos aprender es que Dios nunca está preocupado o nunca le va a causar este problema el que tengamos alguna inquietud, alguna pregunta, sino Él está abierto a que busquemos esa contestación en el Espíritu Santo, y de ahí es que viene nuestro crecimiento. Claro que sí, y fíjate que qué bueno que lo mencionas, Dan, porque yo recuerdo que tú mencionabas eso en una predicación en nuestra iglesia, y a mí me llamó mucho eso la atención, porque pienso y siento que por muchos años, quizás cuando hemos tenido como que ese deseo o hemos sentido esa necesidad de preguntar, como que hasta cierto modo hemos sido reprimidos. Sí. Pero creo que la clave es cuando nosotros preguntamos con sabiduría al Espíritu Santo, quien es quien nos guía y quien fue a quien Jesús dejó aquí justamente para eso. Para guiarnos, justamente. Estoy de acuerdo contigo de que sí, es necesario. Obviamente recuerdo la predicación de esa noche, y sí es necesario traer nuestras preguntas y nuestras inquietudes al Señor, porque como decía, es de donde viene nuestro crecimiento. La incomodidad nos hace preguntarnos muchas cosas,
Y yo soy fiel creyente de que cuando Dios nos pone en esta vida, van a haber obviamente ciertas dificultades, vamos a llegar muchas veces, creo que repetidas ocasiones en nuestra vida en que llegamos al nivel, al edge, a ese borderline de nuestra capacidad. Y es donde esa inquietud produce ciertas preguntas, ciertas visión de hacia el más allá. ¿Qué habrá más allá? ¿Cuál será la respuesta a esta inquietud? Y eso es lo que a mí me motivó a cursar un entrenamiento misionero y por la gracia de Dios, junto a la agencia que me lo otorgó, que se conoce como la Agencia Misionera Alientos para las Naciones, de la cual fue donde comencé a desarrollar y dar esos pequeños pasos hacia la misión. Fue para allá, para el 2018, donde hice mi primer viaje a corto plazo, debo hacer la salvedad, sí, porque a la gente piensa, no, hiciste un viaje misionero y fue a vivir allá, pero en realidad fueron unas 2 semanas las que estuvimos haciendo y hay que hacer la diferencia en lo que es un viaje misionero a largo plazo, que es donde te vas a quedar por más de un mes, casi un año, que tenemos personas que conocemos muy de cerca, sí, que han estado viviendo y haciendo la misión de Dios. Yo fui a hacer lo que se le conoce como un viaje misionero a corto plazo, con el fin de enfocarnos con una gran capacidad o un gran número de hermanos, llevar a cabo una misión específica del cual no se pudiera llevar a cabo si un misionero a largo plazo estuviera solo en ese país. Interesante. Fuiste a llevar una misión que se llevaba a cabo, que se llevaría a cabo específicamente en corto plazo. Correctamente. Y de lo que podemos hablar acerca de eso son las clínicas de salud, a un grupo específico de personas donde queremos ministrarles físicamente lo que el Espíritu Santo y la palabra del Señor nos habla. Otro factor fue bien influyente, la capacitación de líderes, que vamos a entrar un poquito más en detalle cuando desarrollemos el tema, pero algo muy importante es eso, la capacitación de líderes, porque la gran comisión de Dios en Mateo 28, 19 y 20 nos habla de que debemos hacer discípulos. Claro que sí. Y hay una gran necesidad de poder desarrollar este tema, de desarrollar estos líderes que están trabajando localmente con las personas. Así mismo es. Y quiero retroceder un poquitito, si me permites, Dan. Mencionaste que hay un momento donde nosotros somos confrontados y llegamos al edge, como al tope. ¿Cuál fue ese edge? ¿Cuál fue ese tope para ti que te confrontó? ¿Fue el video? Fue parte del video y en un momento dado ya en ese periodo que estaba viviendo donde me comencé a cuestionar el para qué estoy aquí. Las preguntas que cada ser humano se hace en un periodo particular de su vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es mi propósito? Entonces, yo creo que el poder contestar estas preguntas dirigidas por el Espíritu Santo nos hace entender de que estas respuestas son tan necesarias para expandir la misión de Dios. Claro que sí. Si estas preguntas son contestadas fuera de la guianza del Espíritu Santo, lo que vamos a tener son logros. Vamos a tener un puesto más, un título más, una casa, voy a tener algo que me va a llenar a mí. Entre comillas, una vida mejor. Y fíjate que estoy muy contenta y me agrada que, no que estás diciendo lo que yo quiero escuchar, pero que hace resonancia con el otro programa y otro segmento que nosotros tuvimos aquí. Tú también conoces a nuestro amigo que está ahorita de misionero en Madagascar. Por si no ha mirado ese segmento, lo invito a que lo vaya a hacer, está en YouTube. Matías. Matías, te amamos. Si nos estás mirando, te enviamos un fuerte Te bendiga, abrazo. Matías. Siempre un placer saludarte. Y él habla de eso en su libro y él habló de eso en su entrevista. O sea, en su día a día, el libro, él habla acerca de eso, que todo se regresa al propósito de por qué estoy aquí y para qué. Y mencionó exactamente eso, acerca de las posesiones y que nuestra meta es como hacernos de la gran casa de pronto o de los estudios universitarios, lo cual no es malo porque también vamos a llegar a eso. Dan no lo mencionó en su presentación, pero Dan es licenciado en Administración de Empresas con un énfasis en sistemas de información. Sistemas de información, yo siempre lo ponía al revés.
Entonces, yo pienso que a veces hay tabús, hay mitos que vamos a hablar de eso hoy día, donde si eres misionero o si te dedicas a servir al Señor, no puedes como que prepararte en el ámbito académico o secular, pero es que también es ahí donde podemos ir. Entonces, solamente quería hacer como ese mini rewind, pero ahora sí proseguimos. Sí, ahí vamos a entrar en detalle y muy interesante eso que mencionas, y creo que obviamente lo podemos tocar un poquito más adelante, pero sí es necesario el confrontar nuestras preguntas y esa pregunta de ¿para qué estoy aquí? Creo que ese momento, perdón, que llegó a mi vida en el cual yo estaba un poquito preocupado por el que voy a hacer, yo no veo ningún resultado de lo que estoy haciendo de la manera que estoy llevando a cabo mi vida. Como un inventario de Daniel, de la vida, perdón, salió. Con un deseo de poder cuestionarme y decir, esto no me lleva a ningún lado. Y ahí creo que surge ese deseo de que, ok, necesito arreglar mi vida con el Señor, pero obviamente con el background story que ya tenía de lo que me había pasado ese día. Sí, sí. De ese llamado del Señor, de esa voz audible, de ese eco que el que lo experimenta en su vida puede simplemente entender lo que es el Espíritu Santo. Y a eso me baso, es ese testimonio, esa experiencia, esa búsqueda que cada ser humano, que cada cristiano debe llevar a cabo para servir al Señor. Sin eso, la misión del Señor lamentablemente va a carecer de valor, va a carecer de fuerza, porque no se puede vivir bajo las bendiciones y las experiencias de otros. Y de eso se trata la Gran Comisión, es dar tu vida al Señor, ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, dar testimonio de que ya ellos conocieron, ya fueron discipulados. Les toca a ustedes ahora hacer la misión. No me gusta utilizar esta palabra porque el Señor es grande en hacer cosas nuevas, ¿sabes? Pero es un ciclo. Ve a discípulos y ahora los discípulos que nuevamente vayan y hagan discípulos y es que se vaya recreando lo que Él vino a hacer. Correcto. Y en el Evangelio de Marcos nosotros encontramos que finaliza con eso. Vayan y sirvan, vayan y sírvanse ustedes, que ustedes sirvan de servicio y ejemplo de lo que yo soy. Y a mí me encanta eso porque el libro de Marcos presenta a Jesucristo como siervo. Amén. Lo presenta como un sirviente y dice, yo vine y me serví a ustedes, vayan y ustedes hagan lo mismo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros al respecto? ¿De qué manera nosotros nos estamos dando no solamente al cuerpo de Cristo, pero a los que aún no son parte del cuerpo de Cristo? Eso es correcto. Y yo creo que diste con la palabra muy indicada para comenzar a hablar de este tema, el servicio. Como te venía diciendo, una de las grandes situaciones que estaba confrontando eran los mitos que yo tenía acerca de las misiones. Y uno de ellos que quisiera compartir y comenzar a compartir con ustedes es que las misiones no es un ministerio. Y entonces yo venía preguntándome, y creo que ocupaste la palabra adecuada, servicio. Manténgala allí en su mente y si va conmigo a Efesios 4:11, este es el momento de abrir su Biblia. Como sé que siempre tienes ese momento, te voy a dar el espacio para que lo menciones a tu audiencia, de que busque su papelito. Busque su libreta, acomódese, se ponga a un lado la tacita de café o una taza de té. Yo sé que quizás tenemos también unos amantes del té, no todos, pero quiero reconocer a esa población. Este es el momento, saque la libreta, saque el lapicero o bolígrafo y va a compartir, dar en ese momento cuáles son los mitos acerca de las misiones. Y el primero fue, ¿cuál audiencia? No es un ministerio. No es un ministerio. Y precisamente cuando estudiamos la palabra nos damos cuenta de que en Efesios 4:11 se mencionan los 5 ministerios principales bíblicos estipulados, ¿no? El apostolado, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Cuando tú vas en detalle e intentas colocar lo que es hacer misiones, ves que como que en sí como que no encaja, no cuadra con ninguno de estos 5 ministerios. Pero si lo transformas la misión a servicio, entonces ves que el apóstol hace servicio.
El profeta hace un servicio, sirve. El evangelista, tanto como los maestros y como los pastores, ¿qué es lo que hacen? Servir. Sirve. Y cuando servimos, estamos hablando de misión. Okay. Una persona que no es capaz de entender esto, de poner su vida en perspectiva y decir, no, yo no voy a hacer esto porque yo no sirvo para eso. O me incomoda, o no sé qué hacer, no sabría cómo. Y precisamente no puedes decir que no sabes hacer algo hasta que no empleas la práctica, hasta que no colocas la acción en algo. No puedes decir que no eres proficiente en algo si nunca lo has intentado. Y eso es precisamente lo que estamos viviendo hoy en día. Y el cristiano debe entender que lo más que necesitamos para llevar el mensaje del Señor por encima de todas las cosas no es cuán lindo canto, no es cuánta elocución tengo en el mensaje que voy a predicar, no es si pertenezco al grupo de alabanza o adoración, es el servicio, cuánto deseo tengo para servir al Señor. Y ese, primeramente, obviamente, la misión no es un ministerio, debidamente es un mandato. Y es bien interesante porque esto nos lleva al segundo grupo o al segundo mito, que es para un grupo selecto de personas. Y en realidad, cuando vamos otra vez a Mateo 28, 19 al 20, lo que nos habla es de un imperativo de ir. Y no está condicionado a quién o a quiénes o si tienes que hacer algo para poder ir. Simplemente ve. Es tiempo de que vayas. Entonces, una de lo que sobresalta aquí es de hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como hablamos, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y hay una promesa. Aquí, luego de haber hecho todo esto, es que viene la promesa de Dios. Y es aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que muchas veces, cuando vemos la iglesia hoy día, o el cristiano hoy día, deseamos tener la bendición de lo que está en esta promesa, pero no deseamos cumplir con lo que está antes. No, pero no vamos. Exacto. No nos movemos, es como que yo quiero estas bendiciones, pero no me muevo, aquí me quedo, especialmente en tiempo de frío, aquí me arropo. Tan bueno que hazte una tacita de café, mejor me quedo en casa y que vaya otro. Pero creo que se deriva del primer mito, que es para un grupo, que es un llamado para un grupo seleccionado. Exacto, y ese es precisamente el cuestionamiento de que yo comencé a hacer y yo decía, pero que yo no veo que esto es para un grupo selecto. Aquí hay un mandato de parte de Dios de que todo el que cree en Él, el Señor lo mandó y se hace llamar discípulo de Jesucristo. Wow. El Señor lo manda a ir. Fíjate que has tocado algo bien fuerte, Dan, porque eso quiere decir que muchos somos los que vamos a la iglesia, que muchos creemos en Dios, pero no necesariamente todos somos discípulos. Correcto. Definitivamente estoy de acuerdo totalmente contigo. Bueno, Dan, si tú me lo permites, quisiera hacerte una segunda invitación a un segmento más, porque tú no traes solo 2 mitos, traes más mitos y igual que la audiencia me gustaría aprender acerca de esos mitos. Si usted desde hace tiempo ha estado sintiendo el deseo de hacer misiones y ha dicho, no, es que ese llamado no es para mí, ya rompimos ese primer mito, que no está dentro de que no es un llamado específicamente para que usted vaya a hacer misiones, y vamos a entender al final de estos mitos por qué. Lo invito a que nos siga nuevamente si no lo ha hecho en Instagram, Facebook, YouTube, y si gusta escribirnos puede hacernos a conversemos con 3 S al final @gmail.com. Yo soy Yesenia González y esto fue Conversemos.